Le pido por favor que abra su Biblia. Vamos a leer Mateo capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 10. Pero yo me voy a parar y voy a usar como base de todo lo que vamos a hablar solamente dos versículos, el versículo 6 y el versículo 7. Mateo 28. Dice la palabra del Señor: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ahora nuestro texto que vamos a resaltar. Dice versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por lo que vas a hacer hoy aquí en medio nuestro. Tú eres el Dios todopoderoso. En ti se encuentra toda autoridad y poder, toda gloria, todo dominio. Nuestra confianza y nuestro gozo está en ti. Te pedimos, Señor, que nos hables, que nos alumbres el entendimiento y nos llenes de gozo para experimentar lo que tú quieres hablar hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me estaba haciendo la pregunta: ¿por qué venimos hoy a la iglesia? ¿Qué nos trae hoy a la iglesia? Y la verdad es que muchas personas, un día como hoy, llenan las iglesias, porque es una fecha muy especial. Y no importa la denominación que sea, la cristiandad deja ver todo tipo de demostraciones de fe en los templos. Como dije, de distintos credos y confesiones. Algunos durante meses se han privado de comidas, se han privado de alimentos y se han privado de todo lo que tenga algún indicio de alegría o de felicidad durante algunos días. Claro que en estos días se reconoce o se celebra o se entiende que el Hijo de Dios murió en la cruz por nuestros pecados y que Él dio su vida por nosotros. ¿Cómo lo hizo? Como un cordero perfecto y sin mancha que quita nuestra maldad. Esto fue lo que dijo Juan cuando vio al Señor. Es un hecho que, aunque hay muchísimas personas que no creen que Jesucristo es el Señor, pero entienden que a través del martirio y de lo que Cristo sufrió, pueden ver en Él, de alguna manera, una persona muy trascendente. ¿Saben? Nadie, por más ateo que sea, al estudiar la vida de Jesús puede decir: esta persona es una persona irrelevante o intrascendente en la historia.
Tal es así que muchas fuentes no cristianas, historiadores no cristianos, entre ellos, como Josefo y Tácito, han expresado y han dejado evidencia escrita de que Jesús fue un hombre histórico que existió y que vivió y que terminó muriendo en una cruz por un tormento horrible en manos de Poncio Pilato. Y es impresionante, además, de que muchas personas que no reconocen a Jesús como el Mesías pueden decir que Jesús era tal vez el maestro más relevante y el maestro que llegó a desarrollar lo que se conoce como una enseñanza que transmite conceptos a través de ilustraciones. ¿De qué estoy hablando? De las parábolas. Personas, judíos, que no creen en Jesús como el Señor, dicen, debemos reconocer que en la persona de Jesús encontramos el maestro más relevante y más trascendente a la hora de transmitir enseñanzas por ilustraciones. Nadie hizo lo que Jesús hizo a la hora de enseñar con ilustraciones. Otros ven un ejemplo excepcional de moral, al que sin importar el credo, muchos dirían, bueno, Jesús sí realmente fue un hombre muy impresionante en sus convicciones, en su vida, y sería bueno imitarlo, ¿no? Otros ven a Jesús como el fundador y el movilizador de una religión que hizo que sus seguidores conquisten el mundo, más en ese tiempo donde el imperio se oponía a esta creencia, pero los seguidores de Jesús llegaron a conquistar todo el imperio romano. Otros ven en Jesús y en los evangelios tal vez una obra literaria maravillosa y motivadora. Y algunos se preguntan, no saben por qué esta obra literaria, solamente eso ven ellos, pudo arreglárselas para seguir vigente 2000 años después de que se escribió. Dice, es una obra literaria hermosa, ahora no sabemos por qué duró tanto tiempo vigente. Lo cierto es que la mayoría de las personas que escuchan el relato de la pasión de Cristo son impresionados de una manera positiva por el Señor. Pero toda esta impresión positiva y todo este concepto bueno o reconocer o resaltar las actitudes del Señor, de Jesucristo, llegan a un punto de inflexión. Y el punto de inflexión es cuando llegan a la tumba vacía. El problema comienza cuando tienen que ver el tema de la resurrección. Nadie tiene duda de que Jesús existió, de que vivió, de que fue un maestro maravilloso, de que su mensaje es un mensaje único y revolucionario, de que tiene una particularidad y una relevancia que es innegable, histórica, que es innovador, que nadie en la historia tuvo tanta influencia como Jesús. Pero cuando llegan a la resurrección, dicen, bueno, hasta aquí llegamos. Muchos prefieren decir, bueno, para mí era un hombre, para mí era un profeta, para mí fue un gran maestro, pero con la resurrección me cuesta creerlo. Fíjense lo que dijo Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia, llamado el Gran Corso. Él dio su opinión sobre Jesucristo, estudió la vida de él. Y mira la conclusión que llegó, dice, conozco a los hombres y puedo decirles que Jesucristo no es meramente un hombre. Las mentes superficiales ven un parecido entre Cristo y los fundadores de imperio o los dioses de algunas religiones. Este no es el caso, puesto que tal parecido no existe.
Entre el cristianismo y cualquier otra filosofía existe una distancia infinita. Todo lo referente a Cristo me asombra, su espíritu me anonada, su voluntad me confunde. Entre él y cualquier otro personaje de la historia del mundo no hay un solo término posible de comparación. Dice, ciertamente Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios. ¿Sobre qué descansa las creaciones de nuestro genio? Dice, sobre la fuerza, sobre nuestra fuerza. Sin embargo, Jesucristo fundó su imperio sobre el amor. Y estoy seguro que aún en esta misma hora, millones de personas de todas clases sociales, edad y edades, voluntaria y gustosamente darían su vida hasta la muerte por Él el día de hoy. Solamente Cristo ha llegado a tener tal éxito ante las barreras del tiempo y del espacio, a través del intervalo abismal de 1800 años. Jesucristo solicita lo que la filosofía puede a menudo buscar en vano: el corazón del hombre. E incondicionalmente su demanda es satisfecha sin tardanza. Todo aquel que cree sinceramente en Él experimenta ese amor sobrenatural hacia Él. Este fenómeno es indescriptible, pues está más allá de la comprensión del hombre. El tiempo, que es el gran destructor, no puede, no ha podido, ni podrá agotar su fuerza, ni tampoco poner un límite a su alcance. La naturaleza de la existencia de Cristo es misteriosa, debo admitirlo, pero este misterio satisface las necesidades más íntimas del hombre. Por lo tanto, si se le rechaza, el mundo es un enigma inexplicable. Mas si se le cree, la historia de la raza humana en el mundo es explicada satisfactoriamente. Él ciertamente es un ser único, y sus ideas y sentimientos, la verdad que anuncia y su manera de convencer no puede ser explicada por alguna organización humana, ni por la naturaleza de las cosas. Su mensaje es la revelación de una inteligencia que ciertamente no es la de un hombre mortal, y en ninguna otra parte puede uno hallar, excepto en Él, tal ejemplo de vida. Escudriño en vano en la historia para hallar a alguien parecido a Jesucristo, o algo que pueda aproximarse al Evangelio. Pero ni la historia, ni la humanidad, ni las edades, ni la naturaleza me puede ofrecer algo con lo cual yo pueda compararlo o explicarlo. Aquí todo es extraordinario. Miren qué concepto maravilloso tenía Napoleón de Jesucristo. Todos ven en Cristo un ejemplo maravilloso de entrega, de amor. Pero muchos prefieren pasar por alto el tema de la tumba vacía. No quieren hablar de eso. Sus enemigos acérrimos habían escuchado que Él mismo había dicho que resucitaría. Mateo 27, del versículo 62 al versículo 66, dice: al día siguiente, que es después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tened una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pero
cuando Cristo resucitó, estos mismos hombres que quisieron sellar la tumba se encontraron con la evidencia de que el Señor había resucitado, una evidencia que no la podían negar. Podemos ver cómo reaccionaron. Alguno dirá, bueno, se convirtieron, aceptaron que Cristo había resucitado. Mateo 28:11 dice, mientras ellas iban, ahí es donde dejamos nuestro pasaje, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué los líderes religiosos y los principales sacerdotes decidieron esconder el hecho de la resurrección? ¿Por qué? Porque si ellos vieron y tenían evidencia palpable de que Cristo había resucitado, ¿por qué? La respuesta es que porque si Cristo había resucitado, la resurrección demandaría de ellos que ellos lo reconozcan como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido a Israel, y que ahora Él debería ser su Cristo. Esto implicaba que estos sacerdotes que tenían títulos honoríficos y eran reconocidos por el pueblo, tenían que reconocer que se habían equivocado y que habían pecado y se tenían que arrepentir y aceptar a Cristo como su Señor. Entonces, la resurrección lo cambia todo. La resurrección es lo que valida, lo que sella la obra redentora de Cristo. La resurrección es algo que debemos plantearnos. Por eso he decidido estudiar este pasaje. ¿Por qué nosotros deberíamos creer que Cristo resucitó? La verdad que no es algo fácil creer en algo que no ocurre todos los días. De hecho, no es fácil creer en algo que ocurrió una sola vez en toda la historia. Pero si la resurrección no existió, entonces todo carece de sentido. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, del versículo 12 en adelante. Y entre paréntesis quería contarle, el pasaje más largo de todo el Nuevo Testamento es 1 Corintios capítulo 15. ¿Y sabe de qué habla el capítulo más largo de todo el Nuevo Testamento? De la resurrección de Cristo. Pablo dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos, entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, había algunas personas que decían, no hay resurrección. Versículo 13 dice, pero si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y mire lo que pasaría si Cristo no hubiera resucitado. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo?
el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Acá podríamos hacer un estudio aparte de todo lo que enseña este pasaje. Pero lo que debemos sacar en conclusión y resumirlo al extremo es que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, es hueca, vacía, etérea, intangible, poco definida, inservible, inútil, infructuosa. Si solo esperamos en Jesús para este tiempo, somos las personas más dignas de lástima de todos. Porque esperamos algo que tiene fin, que caduca. Y lo más triste es que si no creemos que Cristo resucitó, todavía estamos en nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Porque Pablo está diciendo que si no hay resurrección, entonces lo que significa es que Dios no aceptó el pecado, no aceptó el pago por el pecado. Si Cristo no resucitó, significa que Dios no aceptó el sacrificio de su Hijo en la cruz. Y si Cristo no resucitó, ¿con qué vamos a pagar? La paga de nuestro pecado. ¿Con qué vamos a cancelar la deuda que tenemos con Dios? Lo que nuestros pecados hicieron. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. Si Cristo no resucitó, ¿quién nos va a abrir el camino hacia Dios? Pero si Cristo resucitó y nosotros creemos que Dios le levantó de entre los muertos, somos salvos. Mira lo que dice Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No existe un creyente o una persona que tenga una fe salvífica verdadera que pueda creer en Cristo, en toda su obra, y no crea en la resurrección. Y esto tiene mucha relevancia y mucha importancia. ¿Por qué? Porque en la resurrección, a través de la resurrección, nosotros recibimos beneficios de Cristo y de Dios que de otra manera no la podríamos recibir. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y uno de los beneficios que nosotros recibimos como creyentes por el hecho de que Cristo resucitó es que por la resurrección nosotros tenemos la regeneración. Nosotros solamente podemos nacer de nuevo porque Cristo resucitó. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y ahí viene la conexión entre el nuevo nacimiento y la resurrección. Dice: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Cristo no resucitó, entonces no hay ninguna posibilidad de que nosotros nazcamos de nuevo.
Mire lo que dice el doctor Wayne Grudem. Dice, aquí explícitamente el autor Pedro conecta la resurrección de Jesús con nuestra regeneración o nuevo nacimiento. Cuando Jesús resucitó de los muertos, tenía una nueva calidad de vida, una vida de resurrección en un cuerpo humano y espíritu humano perfectamente apropiados para la comunión y obediencia a Dios eternas. En su resurrección, Jesús obtuvo para nosotros una nueva vida como la suya. No recibimos esa nueva vida ahora, una vida de resurrección plena, por completo. Pero cuando nos convertimos, el creyente nace de nuevo. Y aunque envejece y muere, su espíritu ha nacido de nuevo. Y un día su cuerpo será igual que el de su Señor. Como dice el libro de Colosenses, si ustedes han resucitado con Cristo, Cristo resucitó y es por eso que nosotros hemos nacido de nuevo. La segunda bendición que recibimos de Dios por la resurrección es que por la resurrección de Cristo nosotros recibimos el beneficio de la justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25, dice la palabra de Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, Cristo, y resucitado para nuestra justificación. Cuando Cristo resucita, Dios declara que la obra redentora de Cristo fue aprobada. ¿Por qué? Porque Cristo se humilló a sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó y al resucitar Cristo de los muertos, Dios el Padre estaba diciendo que aprobaba la obra redentora de Cristo al morir por nuestros pecados y que toda la deuda quedaba cancelada. Dios está diciendo, ya no hay pena por pagar, ya no hay pecado por cancelar. Y ya no hay ira para derramarse sobre el pueblo que había pecado. No hay culpabilidad. Y a nosotros, al estar unidos por la fe en Cristo, recibimos esta justificación. Y Dios nos mira de la misma manera que mira a su Hijo, sin pecados, sin fallas. Es por eso que Romanos 8:33 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios el que justifica. Y la justificación es mucho más que el perdón. La justificación es, ya no hay condenación para ustedes. Otra bendición es que la resurrección de Cristo nos asegura que recibiremos cuerpos perfectos al resucitar. Hermanos, esta tienda de campaña un día va a caer. Como un árbol cuando es talado y no se va a mover más. Nuestro último aliento va a salir de nuestros labios y caeremos, moriremos. Y del polvo fuimos hechos y al polvo volveremos. Pero si creemos en Cristo, la Biblia nos da una esperanza que ninguna otra religión y ningún otro hombre nos puede dar, sino Cristo y su resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Por qué? Dice, porque por cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo
las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y es muy interesante porque Pablo está usando una metáfora de la agricultura y la primicia era los primeros frutos de la cosecha. Y esta primicia se sacaba, las primeras cosechas, las primeras frutas se sacaban. ¿Para qué? Para decir, así es la primicia, significa que todo el resto va a ser igual. Así como Cristo resucitó, así todos vamos a ser como Él. Cuerpos perfectos, santos, libres de enfermedad, dolor, tristeza. Y esto es lo que hizo la diferencia con sus discípulos. Porque mire, hermanos, los apóstoles eran hombres débiles, frágiles, y antes de la resurrección estaban escondidos. Ni siquiera fueron los hombres al sepulcro el día domingo, fueron mujeres. Pero luego de la resurrección, estos mismos hombres que eran frágiles fueron capaces de entregar su vida por Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos sabían que también ellos resucitarían. Y eso lo cambia todo. Hay una frase que me gustó mucho. El señor se llama Charles W. Colson. Él fue una persona que formó parte de lo que se conoció el Watergate. Tal vez muchos no tienen idea de qué estoy hablando, pero el Watergate fue un caso históricamente conocido, mundialmente conocido. ¿Por qué? Porque el presidente Nixon fue destituido a causa de la corrupción que había. Y había 12 personas, que eran las personas más poderosas del mundo, que se habían complotado y lo único que tenían que hacer para que no sea destituido es guardar esa mentira. Y si esa mentira se guardaba, ellos no caerían presos. Pero fíjense lo que dice Colson. Yo creo que la resurrección fue real. Este hombre fue preso y en la cárcel se convierten, dice. Porque 12 hombres testificaron que vieron a Jesús resucitar de entre los muertos. Luego proclamaron esa verdad por 40 años y nunca la negaron. Todos fueron golpeados, torturados, apedreados y encarcelados. No habrían soportado eso si no fuera cierto. En el Watergate, dice, estaban inmiscuidos 12 de los hombres más poderosos del mundo y no pudieron mantener una mentira por 3 semanas. ¿Me van a decir que 12 apóstoles pudieron guardar una mentira durante 40 años? Imposible. Imposible. Pero si la resurrección es real, la resurrección tiene que afectar nuestra vida. No puede ser un hecho que solamente conozco, apruebo y consiento, sino que la resurrección tiene que afectar mi vida. ¿Cuáles son las implicancias de que Cristo resucitó? Si Cristo resucitó, nosotros deberíamos servir a Cristo siempre, siempre, y siempre deberíamos crecer en el conocimiento de Él y en el servicio. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, porque todo Corintios 15 habla de la resurrección. Dice, así que hermanos míos,
Amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Predicar y llevar a las personas al reino de Dios, edificarlas, tiene una relevancia eterna. ¿Por qué? Porque nosotros seremos resucitados en el día que Cristo regrese y allí recibiremos recompensa. Y otra cosa, las personas que creen en el Cristo resucitado les sirven sin importar la circunstancia de este mundo. No quiere decir que no tengamos altibajos, no quiere decir que no vamos a tener problemas, no quiere decir que nos vamos a defraudar. Pero aquel que venció a la muerte es nuestra motivación. Y no podemos pausar nuestro servicio, no podemos pausar nuestra vida de entrega a Él, porque Él resucitó. Y Pablo decía, yo todo lo sufro por causa del Evangelio, con tal de poder experimentar el poder de su resurrección. Si nosotros abandonamos nuestro servicio, nuestro amor, nuestra entrega a Cristo, es que tal vez no estamos mirando la tumba vacía. La segunda implicancia que tiene para nosotros es que debemos pensar constantemente en la resurrección. ¿Por qué? Porque en este mundo caído, todo el mundo nos va a tratar de inducir a pensar en las cosas terrenales. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, nuestra vida es efímera, pasajera, como una sombra, como una flor que hoy está y mañana es echada al fuego. Y si nosotros nos enfocamos en las cosas de este mundo, nuestra vida va a pasar sin pena ni gloria. Pero si nosotros miramos a nuestro Señor, vamos a tener un gozo renovado, porque este no es nuestro fin. Nuestro fin es que un día vamos a estar como nuestro Señor. Esto nos va a ayudar a no caer en tristeza o en desesperanza. Por nada estén afanosos, sino que sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios, con toda acción de gracias y ruegos delante de Dios. ¿A quién oramos? A un Dios todopoderoso y a Cristo resucitado, nuestra esperanza y gloria. Y por último, la otra implicancia que tiene en nosotros la resurrección es que si Cristo resucitó, yo debería dejar de vivir en el pecado. Romanos 6, versículo 11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Si Cristo resucitó y nosotros hemos resucitado con Él, no podemos vivir una vida enseñoreada por el pecado.
podemos. La implicancia directa que tiene la resurrección de Cristo es que yo voy a estar en guerra contra el pecado. Es imposible que no peque. Voy a pecar, pero no voy a tener gusto de eso. No voy a tener satisfacción en el pecado. Mi corazón va a estar en oposición contra él. No me voy a deleitar en el pecado. Porque el que practica el pecado y se goza en el pecado, entonces no ha nacido de nuevo. Ahora, para finalizar, le dije que iba a hablar de 2 textos, 2 versículos. El versículo es el versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Y hay una invitación, miren lo que dice el ángel. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hermanos, todos hoy tenemos esta misma posibilidad. Todos somos invitados a esta excursión, a mirar. Ir y a mirar por la fe el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Qué vieron las mujeres? Cuando entraron a la tumba, ¿qué se encontraron allí? Nada. ¿Y saben qué? Que no haya nada para ver es lo más glorioso que nos puede pasar. Y es también entender que la muerte no pudo detener a Cristo. En esa tumba, la muerte no pudo detener al único ser que hubiera querido retener. No pudo. Cristo fue el anzuelo con el que la muerte fue pescada, cazada. Y ahora nosotros podemos acercarnos a esta invitación y mirar que en la tumba no hay nada. No hay huesos, no hay restos fósiles, no hay una momia, no hay una lápida. No hay nada. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y allí nosotros vemos que Dios cumplió la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de que Él dijo, muerte, yo seré tu muerte. Y si creemos que Cristo resucitó, deberíamos nosotros no dejarlo en la tumba. Porque muchas veces preferimos pensar que Dios no existe. Nuestros actos no hablan del resucitado. Nuestros pensamientos no están acorde a una nueva vida. Nuestras actitudes son ofensivas ante aquel que venció a la muerte. Si nosotros creemos que Cristo vive, estas actitudes deberían mostrarse en nosotros. Pero además, deberíamos salir de ese lugar, del lugar de la contemplación de la tumba vacía, salir corriendo a llamar a otros para que le conozcan, para que vean ese espectáculo tan grande, una tumba vacía. Si creemos que Cristo vive entre los muertos y reina, viviremos como resucitados también. ¿Y saben? Ya no le tendremos miedo a la muerte. Hay personas que cuando hablan de la muerte tocan madera,
Se ponen nerviosos, se persignan, se tiran agua, tocan el ajo, ponen la herradura en la puerta. Si creemos que Cristo resucitó, la muerte para nosotros solamente será el comienzo de la vida. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Señor, hoy estamos aquí hemos escuchado tu palabra y hemos entendido que tú has resucitado, Señor. Y hoy nosotros, por la fe, hacemos este mismo camino. Nos acercamos a esa tumba para ver, por la fe, que allí no hay nada. Solamente vemos a la muerte derrotada. Solamente vemos a nuestro pecado cancelado. Solamente vemos que hemos sido justificados. Vemos con esperanza nuestro futuro, venciendo a la muerte que nos separa de nuestros seres queridos, la muerte a la cual no podíamos vencer, pero tú venciste. Oh Señor, levantamos nuestros ojos a ti y te ofrecemos el agradecimiento debido a tu nombre. Tú venciste a la muerte. La tumba está vacía. Cristo vive. Amén.